Hechos capítulo 8, vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1. ¿Todos lo tienen? Amén. Y dice así: recuérdense que Hechos es una historia verídica, histórica, acerca de la iglesia primitiva, los acontecimientos que ocurrieron después que nuestro Señor ascendió al cielo. Y es la historia del primer siglo, parte del primer siglo y el desarrollo del cristianismo. Versículo 1: y Saulo consentía en su muerte. Acababa de ocurrir el primer mártir de la iglesia, Esteban. Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, fariseo de fariseos, andaba persiguiendo la iglesia de Cristo. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este hombre era tremendo. Este hombre fue causante de la vida de algunos cristianos, y bajo su dirección vino gran persecución sobre la iglesia de Jerusalén. Pero recuérdate un dicho muy verídico: no hay mal que por bien no venga. Y Dios usó esa persecución para que la iglesia saliera de su comodidad en Jerusalén y llevara el evangelio, no solamente a los judíos en Jerusalén, sino se expandiera el mensaje de Cristo. Cuando tú y yo estamos pasando por dificultades y pruebas, como hijos de Dios, dale gloria al Señor. Amén. Porque aunque nosotros no entendamos en ese instante por qué o el por qué, Dios tiene un propósito. Amén. No te lo revelará en ese momento, pero tú lo entenderás después. Como Cristo le dijo a Pedro: lo que hago ahora tú no lo entiendes, lo entenderás después. Lo que Dios está haciendo en tu vida en este momento, tú no lo entiendes. Lo entenderás después. Gloria a Dios. Ya llegará el momento que tú lo entenderás. Ahora brinquemos. Vamos a ver el versículo 26. Estoy dando un poco de trasfondo de lo que está pasando. Es más, antes de que brinquemos al 26, vamos a leer un poquito más aquí en el capítulo 8. Vamos a hacer el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe era uno de los 7 diáconos que fueron elegidos por los apóstoles con el propósito de servir mesas, de alimentar a las viudas y los necesitados en Jerusalén. En otras palabras, Felipe no era un famoso evangelista. Felipe no era un apóstol. Felipe no era un pastor. Felipe era un servidor de mesas. Si Dios puede usar a Felipe, Dios te puede usar a ti. Amén. A veces pensamos, bueno, para eso le pagamos al pastor, o para eso está el evangelista, el misionero. Para eso son dones especiales para hablar a la gente de Cristo. No, mi querido hermano, yo quiero decirte que el que se ganó a Pedro para Cristo no fue un evangelista, no fue un apóstol, no fue un gran hombre, fue un hombre llamado Andrés. Andrés. Son los Andreses los que ganan los Pedros. ¿Saben quién me ganó a mí a Cristo? A mí me ganó a Cristo. A mí me habló una muchacha en la secundaria, en el high school. Me habló a mí de Cristo.
Yo era un católico de hueso colorado. Yo quería ser cura. Ya había ido a un seminario en Nueva York. Había ido hasta Nueva York a un famoso seminario católico, donde mis planes eran ir allí a estudiar para hacerme sacerdote. Yo conocía a Dios, cumplía con todo lo que mi religión me pedía, tomé mi primera comunión, pasé mi confirmación, era jefe de los monaguillos. Yo iba a misa todas las mañanas porque iba a escuela católica, St. Stephen's en Monterey Park. El cardenal Manning fue el que a mí me confirmó. Y yo era muy devoto, muy cercano a mi religión. Yo creía en Dios, pero en realidad no lo había conocido personalmente. Tenía religión, amaba a Dios a mi manera, creía lo que me habían inculcado, pero no tenía una amplia revelación de lo que era tener una relación personal con Cristo. Conocía a Dios, pero no tenía una relación con Dios. Yo no sé si usted entiende eso. Y entonces esta muchachita en la escuela un día me habla de Cristo, y yo no sé qué fue porque no me dijo nada de otro mundo. Palabras sencillas. Y eso que yo había tenido, mi abuelo y mi abuela ya iban a una iglesia bautista. Habían traído a su pastor a hablarme a mí, al pastor Juventino Suárez, que después fue mi pastor. Me trajo al pastor Danilo Gonzalo desde Oxnard a hablarme. Yo no hacía caso. Estos pastores me hablaron, yo no hacía caso. Una jovencita en la escuela me habló, flechó mi corazón, le entregué mi vida a Cristo. Y desde ahí comenzó mi vida cristiana. Obviamente, desde niño, yo había sentido un llamado de Dios a servirle. Desde niño, yo lloraba cuando la gente se comulgaba y todavía yo no había tenido mi primera comunión, y yo lloraba porque yo quería ir a tomar la hostia y no me dejaban porque no había tomado mi primera comunión. Muy devoto a mi religión. Yo le doy gracias a Dios por ese fundamento religioso que yo tuve, que me preparó para que al entrar en la iglesia cristiana, entonces pudiera crecer esa fe y ese amor que yo le tenía en Dios. Y de allí toda esa historia. Aquí estoy. Y estoy aquí porque una jovencita en la escuela me habló de Cristo. Así que Dios nos puede usar a todos. En el trabajo, en la familia, donde quiera que tú estés. Aunque tú te sientas insignificante, aunque tú pienses que lo que tú le vas a decir a esa persona no va a tener efecto o te va a rechazar, recuerda que no eres tú el que vas a hablar, es el Espíritu Santo que va a hablar a través de tu boca. Y es el Espíritu Santo y la palabra de Dios que no regresa vacía el que va a tocar el corazón. No eres tú, es la unción, el respaldo de Dios sobre tu vida, el respaldo de Dios sobre las palabras que tú vas a compartir. Ay, pastor, pero yo no conozco tanta Biblia. No necesitas pararte delante de alguien y leerles un texto bíblico. ¿Sabes cuál es la mejor predicación? Tu testimonio. Tú cuéntales lo que Cristo hizo por ti. Cuéntales cómo era tu vida antes de Cristo. Cuéntales cómo le entregaste tu vida a Cristo. Y cuéntales el cambio que Cristo hizo en tu vida. Esa es la mejor predicación que tú le puedes dar a alguien. Y cuando vengas a ver, vas a ver esa persona venir a los pies de Cristo y vas a rescatar un alma del infierno. Porque el mundo está en camino al infierno sin Cristo. Dios nos ha llamado a nosotros a ser sus embajadores, sus predicadores. Y hermano, hay personas que tú puedes alcanzar que quizá yo nunca pudiera alcanzar. Las cosas que tú has vivido, las cosas que Dios ha permitido que tú pases en tu vida. ¿Puedes tomar asiento? Yo estoy predicando, parece que estoy predicando ya. Disculpa que los tuve ahí parados. Escúchame bien.
cada uno de nosotros, por las experiencias que hemos vivido, tenemos la oportunidad de impactar a personas que están pasando por lo que tú y yo estamos pasando o hemos pasado, y nosotros podemos compartir de que el Dios que te libró a ti y te ayudó a ti y te levantó a ti y te perdonó a ti y te hizo ese milagro en ti, lo puede hacer en la vida de ellos. ¿Quién mejor para ganarse un drogadicto que un ex drogadicto? ¿Quién mejor para ganarse un alcohólico que uno que fue borracho y ahora en Cristo Dios lo libró? ¿Quién mejor para hablarle a un matrimonio en crisis que personas que han tenido crisis en el matrimonio? Nosotros, las experiencias, la vida que hemos llevado, nos han hecho maestros. El mejor maestro no es el que lo estudió en un cuaderno. El mejor maestro es el que lo vivió, pasó por eso, sobrevivió, Dios le ayudó, Dios le dio la victoria y ahora puede dar testimonio en ese poderoso Dios que está con nosotros. Felipe, un servidor de mesas, ahora estaba en Samaria. Entiendan una cosa, el judío pensaba que la salvación era solamente para ellos, que la salvación no era para gente fuera de la cultura y religión judía. Ahora, en esa explosión de persecución, y se esparce la iglesia, este sirvemesas, lleno del Espíritu Santo, llega a Samaria. Samaria era un pueblo despreciado por los judíos. Samaria, los samaritanos eran gente mestiza, gente mezclada, gente que eran judíos que tuvieron relaciones con gentiles que eran los no judíos. Así que era una raza mixta. Algunos seguían la religión judía, otros eran completamente paganos que adoraban un panteón, una multitud de dioses, y por lo tanto era una raza despreciada por el pueblo judío. Es más, cuando Cristo en una ocasión llegó a Samaria a predicar, fue rechazado, porque ellos, es más, que fue allí en Samaria donde Cristo le habla a aquella mujer fuera de la ciudad, la mujer samaritana, que fue al pozo, una mujer pecadora, que tuvo que salir fuera de la ciudad al pozo a buscar agua, y allí Cristo la estaba esperando. Y Cristo le habló de una agua que iba a saciar no la sed física, sino la sed espiritual. Hoy hablaba con una persona y le decía, tú necesitas congregarte, tú necesitas ir a la iglesia. Me dice esta persona, yo no he ido a la iglesia mucho tiempo, yo aquí en la casa adoro a Dios. Le dije, mija, tú estás equivocada. Sí, en la casa hay que adorar a Dios, pero la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Fue una persona que se tuvo que ir de la iglesia por errores que había cometido en la iglesia donde ella se congregaba. Le invitó a que se retirara. Y yo le dije, tú necesitas congregarte, tú necesitas buscar de Dios, tú necesitas ir a la iglesia. Y Cristo vino a buscar a gente como tú y yo, rechazada por la sociedad, rechazada por la gente, por las fallas, errores que uno ha cometido en la vida. Y ahora Cristo le habla a esta mujer y ella abre su corazón y se entrega a Cristo. Pero cuando Cristo llega a Samaria en otra ocasión, es rechazado por ellos, porque ellos, igual que eran rechazados por los judíos, ellos rechazaban también a los judíos. Y ahora llega Felipe a Samaria y se forma tremenda explosión de bendición y evangelismo. Mira lo que dice la palabra. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba. ¿A quién? ¿A quién les predicaba Felipe? A Cristo. Felipe no fue a predicar la religión católica. Felipe no fue a predicar la religión pentecostal. Felipe no fue a predicar los bautistas, los metodistas, las asambleas de Dios.
la iglesia de Dios. Felipe no fue a predicar los nazarenos, los metodistas y los presbiterianos. Felipe fue a predicar a Cristo. Nosotros, nuestro mensaje no es una religión. No es venga a mi religión que será salvo. No venga a mi iglesia que será salvo. Una religión ni una iglesia te salva. El que te salva es Jesucristo. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esto no es religión. El infierno va a estar lleno de gente religiosa que pensaban que se iban a salvar simplemente porque se sentaron en una banca en alguna iglesia, pero nunca tuvieron una verdadera conversión, una verdadera entrega a Cristo. Sí, eran simpatizantes, sí les gustaba, sí se le inculcaron de niños, y por lo tanto, como de niños se le inculcaron, seguían en esa religión y ahí se quedaron, aunque por dentro estaban vacíos, aunque por dentro sentían que algo les faltaba, pero no sabían qué era, porque tenían su religión, cumplían con sus ritos, en los festivales y en los eventos, ahí estaban. Pero mi amigo, mi amiga, tú tienes que entender algo, que no importa qué religioso tú seas y devoto a tu religión, perdóname, te lo dice alguien que lo vivió en su propia carne, eso no es lo que te salva. Los judíos tenían religión, es más, los judíos eran más religiosos que tú jamás lo serás. Esta gente trataban de cumplir la ley de Dios al pie de la letra. Esta gente, los fariseos como Saulo de Tarso, que vemos aquí, seguía su religión al pie de la letra. Pero este perseguidor de la iglesia, en el próximo capítulo, del capítulo 9, vemos a Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, tener un encuentro con este Cristo de la gloria, y el Señor lo tumba de su macho y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quedó en el piso ciego. Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, el que tú persigues, cabezón, de unas cosas contra el aguijón. Estás ahí pegándote y te estás picando con aquello que quiere salvar tu alma. Y ese perseguidor de la iglesia, religioso rajatabla, tiene un encuentro con Cristo. Y ese Saulo de Tarso después llega a ser el famoso apóstol Pablo, que escribió 2/3 de la Biblia. Ese cabezón escribió más Biblia, más Nuevo Testamento que más nadie. Aquel que era religioso. ¿Sabes qué? Mi amigo religioso, tú también te puedes salvar. La salvación es para todo el mundo. La salvación es para el asesino, el borracho, como para ti, mi amigo, que te crees tan bueno y tan santo porque eres tan religioso. También Dios te puede salvar a ti. Es más difícil, pero también te puede salvar, porque es más fácil salvar a un borracho que salvar a un religioso. Pero sí se salvan también. Sí se salvan también. Cristo salva a los religiosos. Yo he visto testigos de Jehová, he visto mormones, he visto de todo tipo de secta venir a los pies de Cristo. Cuando un cristiano bien instruido y ungido por el poder de Dios les habla con autoridad, y el Espíritu Santo toca ese corazón y se convierten a Cristo, al Cristo verdadero. Porque muchos predican un Jesús por ahí que no es el Jesús de la Biblia, es otro Jesús. Pero en los fondos aquí te predicamos el Jesús de la Biblia, la segunda persona de la Santa Trinidad, el Rey de Reyes y Señor de Señor, el único y suficiente Salvador, el único Redentor, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Amén. Y ahí estaba Felipe predicando, y mira lo que estaba pasando. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Usted dirá:
pastor, todavía Dios hace milagros. Porque esa magnitud de milagros que vemos ahí, que leemos de esa magnitud de milagros, ¿todavía Dios hará milagros? ¿Qué ustedes creen? Mira, aquí en esta iglesia han ocurrido milagros. Aquí en McFarland hay como 20 iglesias. En cada iglesia ha ocurrido un milagro. Y en cada ciudad donde hay 15, 20 iglesias, en cada iglesia ha ocurrido un milagro. Y si ponemos las millones de iglesias que hay a través del mundo, y en cada iglesia donde se predica Cristo, ha habido un milagro. Lo que pasa es que nosotros leemos esta historia y vemos, quizás no hemos experimentado la magnitud de esos milagros. Quizás aquí algunos sí, otros no. Pero si fuéramos a poner toda la iglesia de Cristo en todo el mundo junta, y todo el mundo hiciera fila para compartir su testimonio de los milagros que Dios ha hecho, pudiéramos decir que Dios está haciendo milagros, o más grandes milagros, o más poderosos milagros, y tantos milagros como hizo en el primer siglo. Lo que pasa es que obviamente estamos hablando aquí de un caso muy singular, pero Dios está haciendo milagros. ¿Sabes cuál es el milagro más grande que Dios ha hecho? Que tú estés sentado ahí en esa banca. El milagro más grande que Dios hace es lo que hace en nuestra vida. Porque muchos de los que estamos aquí y muchos de los que me están oyendo, antes de conocer a Cristo, algunos trataron de quitarse la vida. Algunos estaban perdidos en el alcohol, en las drogas. Fueron presidiarios, algunos asesinos. Y si no mataste a alguien con cuchillo, lo mataste con el odio que tienes en tu corazón por esa persona. Todos aquí hemos pecado en alguna forma u otra. Todos aquí que conocemos a Cristo somos un testimonio vivo de que Dios existe y Dios es real. Yo no necesito que Dios se me pare delante. Yo sé que es real por el cambio que ha hecho en mi vida. Yo sé que tú sabes que es real por el cambio que hizo en tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. Ese Dios que te libró de las drogas, ese Dios que te libró del alcoholismo, ese Dios que hizo ese milagro de sanidad en tu cuerpo, que te sanó el cáncer, que te quitó el tumor, que te levantó cuando estabas caído. Ese Dios que extendió su mano hacia ti cuando estabas tirado en el piso desanimado con ganas de morirte. Es el Dios que te salvó a ti, me salvó a mí, y por lo tanto sigue haciendo milagros, porque Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y seguirá siendo el mismo. Pero ahora ocurre algo muy interesante. Bríquenme al versículo 26. ¿Estoy predicando o no estoy predicando? Sigue la historia. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió, noten la palabra esa, sucedió, interesante, que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Estaba Felipe teniendo tremendo avivamiento. Y de repente se le aparece un ángel. Él dice: Felipe, tengo un trabajito para ti. Mira, quiero que te vayas por el camino de Jerusalén a Gaza. Y fíjense que el ángel no le explica a Felipe lo que él iba a hacer. Simplemente le dijo: levántate y ve. Sin explicaciones. 3 días de camino, 75 millas desde Samaria al desierto de Gaza. La palabra Gaza significa desierto. Un camino largo,
3 días de camino. Ahí va caminando Felipe, simplemente porque el ángel del Señor le había dicho que vaya. Él no tenía ninguna idea lo que Dios le estaba haciendo. ¿Ok? Porque a veces Dios te dice que hagas algo y no te da explicaciones. ¿Por qué te dijo que lo hicieras? Tú simplemente tienes que obedecer. Y cuando llega el momento y ocurre el milagro, tú vas a decir, ahora entiendo por qué el Señor me dijo que hiciera eso. Usted dice, ¿Dios todavía habla? Porque a mí nunca se me ha aparecido un ángel. ¿O sí? ¿Nunca se te ha aparecido alguna persona que ha venido a ti y te ha dicho, hermano, hermana, yo tengo una palabra de Dios para ti? Esos son ángeles. La palabra ángel significa mensajero. Cualquiera de nosotros puede ser un ángel del Señor. Cualquiera de nosotros nos puede usar el Señor en un don de palabra de ciencia y palabra de sabiduría o una palabra profética para darnos a nosotros un mensaje de parte de Dios. Claro, si alguien te dice, haz esto, tú dile, Señor, confírmame, porque yo no me muevo hasta que tú no me lo confirmes. Amén. Amén. Como Gedeón, Señor, confírmame que eres tú el que me estás llamando a hacerlo. Porque mucha gente, por seguir el consejo de alguien, ha cometido muchos errores. Tenemos que esperar la confirmación de Dios en lo que sentimos que Dios nos está diciendo. ¿Cómo es que Dios nos habla? A través de su palabra. ¿Cómo es que Dios nos habla? Dice que el Espíritu habla a Felipe. Júntate a ese carro. La voz interior, dice el gran evangelista norteamericano que ya está en la gloria, Jorge Whitefield, que la forma en que el Espíritu se comunica con nosotros es a través de una impresión. ¿Alguna vez tú has tenido una impresión por dentro que tú sabes que es Dios hablándote? Dice la Biblia que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos habla. A mí me ha pasado tantas veces que por dentro yo siento que el Espíritu me está hablando y hasta yo me pongo a hablar con el Espíritu. Por dentro Él me habla y yo le hablo. En una ocasión acababa yo de salir de un servicio allá en Los Ángeles. Acababa de predicar. Iba para mi casa y coincidentemente ese día me había vestido yo todo de negro, así como estoy ahora, no con el cuellito clerical, con una camisa negra. Y de repente, ya era como las 11:30 de la noche, el Espíritu me habla, me dice, bájate en esta calle. ¿Ok? Me bajé. Y allí estaba el hospital Queen of Angels, reina de Los Ángeles, un hospital muy conocido en Los Ángeles. Me dice, ve al hospital. ¿Qué? Me bajé, eran como las 12 de la noche, me bajé, me metí en el elevador. Y ahora, Señor, el Espíritu me habla. Aprieta el botón número 8. Octavo piso. Subo al octavo piso. Llego allí, me pongo a caminar por ahí al hospital. Digo, ay, no fuiste tú, Señor, me equivoqué. Y ya me iba a subir en el elevador cuando un hombre me dice, oye, curita. Pues como estaba vestido de negro, oye, curita. Yo dije, aquí está la papa caliente. Entonces me acerqué al hombre, me pongo a hablar con él. Estaba pidiéndole a Dios que le hablara a alguien porque estaba desesperado. Le hablé, le prediqué a Cristo, se entregó a Cristo. Oré por él y hasta en lenguas habló el tipo. Y después empezó a ir a la iglesia donde yo me congregaba. ¿No ves? Dios nos habla. Muchas de las cosas que han pasado en esta iglesia han sido cuando el Espíritu Santo me ha dicho, haz esto, lo he hecho. Y si es el Señor, si es Dios, va a resultar. Y si no es Dios, te equivocaste tú. Porque Dios no se equivoca. El que se equivoca es uno. Ahora, este hombre, el segundo personaje de nuestra historia, es un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de Etiopía. Este hombre, funcionario, quiere decir que él era el tesorero. Él tenía una posición alta allí en Etiopía. Candace es como decir faraón, es simplemente el título que se le daba a la reina.
Candace, no es que se llamaba Candace la mujer, simplemente Candace, es decir, Faraón, esta mujer era reina. Y este era funcionario y era eunuco. Te dirá, pastor, ¿qué es eunuco? Eunuco es un varón castrado. Y la razón que castraban a los hombres de alta posición, que tenían que tratar, bueno, si era un, por ejemplo, un rey o un faraón, castraban a los eunucos para que no se metieran con el harem del rey. Pero en el caso de la reina, los que la rodeaban eran castrados para que no tuvieran ninguna idea de meterse con la reina. Así que este hombre estaba, pudiéramos decir, defectuoso. Y esto es importante para nuestra historia, porque este hombre ahora deja Etiopía y viaja 3 meses de camino, 1600 millas de camino, cruzando el canal Suez, tocando un poco de Arabia y subiendo hacia Jerusalén, 1600 millas. Para que usted entienda el camino que tomó este hombre, eso es decir, como de aquí, de McFarland a Houston, Texas, y que tú te vayas, no en carro, porque en carro te tomaría como 3 días en carro, en una carreta, con un caballo al frente, tú vas montado en la carreta. Y eso solamente era para gente que tenía mucho dinero. Este hombre no era un pobre, porque era tesorero. 3 meses de camino para llegar a Jerusalén, para llegar al templo, para adorar a Dios. Y lo interesante de todo esto es que primeramente él era un gentil. Etíope significa negro, así que era un hombre de piel negra, un gentil, un prosélito judío, alguien que se convierte a la religión judía, que ahora va a ir a Jerusalén a adorar a Dios. Y llegando al templo, no podía entrar en el templo porque como era eunuco, no se permitía ser parte de la congregación de Israel. Entonces él tenía que esperar que todos los israelitas salieran del templo, y entonces se le daba oportunidad a prosélitos como él, eunuco, para entrar y poder ofrecer su culto. Así que era un hombre rechazado por el pueblo judío, pero que creía en Dios. Y ahora este hombre viene de regreso. Estando en el templo, decide comprar un pergamino sobre el libro de Isaías. Y para los eunucos, el libro de Isaías era muy significativo, porque en Isaías 50, capítulo 56, hay una promesa para los eunucos de parte de Dios, que él en esos versículos les ofrece a los eunucos salvación, les extiende la mano, les dice que él los ama, que si ellos guardan la ley y guardan el sábado, que él los va a tratar a ellos más que a sus propios hijos. Entonces, a él le convenía leer el libro de Isaías. Se había comprado el pergamino. Ese pergamino que él tenía en su mano, que andaba leyendo, como usted va a leer en la historia, le tiene que haber costado mucho dinero, porque ese pergamino no es como tú y yo que hoy vamos y compramos una Biblia. La gente hoy no aprecia lo que tiene en su mano. Es más, tú vienes a la iglesia y quieres que te regale la Biblia. No tiene una Biblia ahí, pastor, que me puede regalar. Y después las tiene ahí tiradas por donde quiera. La gente en la casa tiene 10 Biblias, y si ha leído una, es increíble. Hello. Despreciamos. ¿Sabes qué? Cuando los judíos tienen sus cultos, hay una reverencia para leer las escrituras. No es para ellos. Cuando los judíos leen las escrituras, la leen en voz alta porque creen que en voz alta se la memorizan, y mientras están leyendo, están haciendo reverencia a las escrituras. ¿Saben cómo un judío lee las escrituras de ellos? Así, y repitiendo, leyendo. Yo no sé cómo no se marea, porque ya yo me estoy mareando haciendo esto, pero no se marea. Cuando yo estuve en Jerusalén hace años atrás, fui a la pared oeste del templo. Lo único que quedó del templo de Herodes es the Western Wall, la
huequitos de la pared ponen sus peticiones de oración. Ahí yo tengo un papelito metido ahí en un huequito ahí. Y cuando están frente a la pared del oeste, están haciendo reverencia a las escrituras, y nosotros tenemos Biblias tiradas en el carro. Ese pergamino era importante, porque los pergaminos, en aquel tiempo no había copiadoras como hay ahora. Se escribía, habían escribanos, escribas, que a mano, detallosamente, escribían palabra por palabra, palabra por palabra. Imagínense lo que costaba un pergamino de eso. Y este hombre, regresando, ya había ido, ya había cumplido con su culto, y ahora regresaba 3 meses de camino. Fíjate esto, fíjese esto. De Jerusalén a Etiopía eran 3 meses de camino. De Samaria a Gaza eran 3-4 días de camino. Entonces, Dios le habla a Felipe y le dice: vete por el camino de Jerusalén a Gaza. Sin saber por qué. Ahí va Felipe, 3-4 días de camino, caminando, sin saber a dónde iba. El etíope, eunuco, sale de Jerusalén en camino a Etiopía. Entonces, fíjense cómo Dios obra. Dios había coordinado el asunto de tal punto de que Felipe salía de Samaria al tiempo correcto, para que cuando el eunuco iba por camino y tenía que cruzar por casa, se encontraran en el camino. Bendito sea el nombre de Dios. Mira, escucha. Dios está anticipando las cosas en tu vida. Escúchame bien. ¿Tú crees que tú andas por la vida y que Dios está fuera de control y que Dios no sabe lo que está pasando? En el momento adecuado, todas las piezas del rompecabezas caen en su lugar. En este momento tú no entiendes por qué hiciste aquello, por qué fuiste a hacer algo, por qué de repente un día te levantaste y decidiste hacer algo. Tú no lo entiendes. Pero yo quiero que tú sepas que Dios está orquestando y planeando para ti antes de que tú lo pienses, antes de ese pensamiento que viene a tu mente. Crees que viene de ti y es Dios hablando. Él tiene un plan para tu vida. Él está preparando las cosas, orquestando las cosas. Él está en control. Bendito sea el nombre de Dios. Él está en tu Samaria. Y Él está en tu camino de Gaza, de ese desierto. Gaza era un lugar desértico. Felipe estaba en una ciudad marítima, cerca del mar Mediterráneo. Yo estaba en Samaria, un lugar bello. Dios le dice: deja eso, desciende, porque Jerusalén está en una montaña, y Gaza, para llegar a Gaza, tienes que descender. Y ahora Felipe desciende ese camino, deja su comfort zone, su comodidad, porque para Dios hay un alma que vale, que cuenta, porque Dios ve a ese negrito, quemadito, y dice: yo te amo, tú eres especial para mí, aunque tienes un defecto humano, aunque otros te rechacen. Para mí, tú eres una perla de gran precio. Para mí, tú tienes valor. Todos tenemos valor delante de Dios. Nadie es insignificante. Y Dios conoce nuestros corazones. Y el que le busca, le halla. Cuando le busca de todo corazón. Si tú eres sincero con Dios, tú lo vas a encontrar. Si eres sincero, Él va a preparar las cosas para que alguien que de verdad conozca la palabra te la predique como debe ser, como hizo Aquila y Priscila con Apolos, gran predicador, pero no conocía a Cristo, y Dios los mandó para que les predicara el evangelio, y después Apolos se convirtió en tremendo evangelista. Dios tiene un plan, tú no lo ves, tú no lo entiendes, pero ya Dios está preparándolo todo. Imagínense como Dios, imagínense como el Espíritu Santo
tuvo que prepararlo todo para que Felipe saliera a esa hora, a ese minuto, a ese segundo. Es más, Felipe tuvo que salir antes que el funcionario. Felipe tuvo que salir de Samaria antes para encontrarse con el eunuco en el camino. Imagínense esa escena. Y ahora está Felipe caminando y el eunuco viene en su carreta y venía leyendo algo. Felipe está caminando todavía cuestionando: ¿qué se trae Dios? ¿Qué se trae Dios? Porque Dios siempre se trae una. Créemelo, que Dios se trae una contigo. Créeme. Tú crees que tú no eres nada. Tú crees que sabrá Dios que yo existo. Ay, papá. Dios está tramando contigo y tú no lo sabes. El diablo tiene su plan, pero el Señor usa el diablo como cualquier cosa que el diablo pueda hacerte a ti. Es porque Dios lo permitió, porque se va a glorificar en algo mayor. Porque Satanás no puede hacer nada sin pedir permiso. Y si Dios le da permiso, es porque Dios se va a glorificar al final y va a mostrar su poder y su gloria. Así que cuando el chamuco te ande jorobando, da gloria a Dios. Ponte a cantar corito. Y mientras más grande sea la prueba, más grande va a ser la gloria. Mientras más difícil sea el problema, más bendición habrá. Ahí está Felipe caminando. Él viene bajando y el funcionario viene pasando y le pasa la carreta con el tipo, el negrito, y Felipe lo mira. Quizás te le dice: "What's up, bro?" Y de repente el Espíritu Santo le dice: "Júntate a esa carreta." Felipe se da la vuelta. La carreta va caminando. Obviamente la carreta más rápido que Felipe. Y Felipe entonces está corriendo detrás de la carreta. Llega al lado de la carreta. Se da cuenta que el chamusqueado está ahí. El negrito de allá de la República Dominicana. Allí el negrito está leyendo algo. Y qué casualidad que está leyendo la profecía de Isaías 53, donde ahí habla del sufrimiento de Cristo y de que Él va a ser el Cordero que va a morir por los pecados del hombre. Y Felipe está ahí corriendo detrás del negrito. Y el negrito como que lo mira y dice: "¿Quién está loco que me está persiguiendo? Yo creo que quiere que le dé una ofrendita o algo así." Y ahí está. Y Felipe lo mira y dice: "¿Entiendes lo que estás leyendo?" El negrito lo mira y dice: "¿Cómo voy a entender si no tengo quien me enseñe?" Escúchame bien. Escúchame bien. Escúchame bien. El título de mi mensaje es este: corriendo me alcanzó. Amén. Corriendo me alcanzó. Tú puedes percibir a un Dios que corre detrás de ti, que te corretea. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Tierra, polvo, un soplo. Pero tú, Dios te ama tanto que Él corre detrás de ti. No es que nosotros lo hayamos encontrado, Él nos encontró a nosotros. Él llegó a Jericó y ahí estaba un enano subido en un árbol. Todo estaba planeado. Y cuando Cristo llega debajo del árbol, Él le dice: "Zaqueo". Nadie le había dicho a Cristo que se llamaba Zaqueo, pero Él es Dios, que lo sabe todo. "Oye, Zaqueo, bájate, que hoy voy a comer en tu casa."
y prepárame un arroz con pollo, porque eso es lo que me gusta a mí. Qué grande es Dios, cuánto nos ama. Y quisiera tener tiempo para seguir este mensaje que está tan bello. Lo único que les puedo decir es esto, que ese día, y esto es, yo puedo desde ahora, desde este punto, predicarles otro segundo sermón, nada más que desde ese punto en adelante. Lo único que les quiero decir es esto, que ese encuentro, casualidad, ese encuentro de chiripada, ese encuentro que sabemos que fue orquestado por Dios. Y Felipe toma el pergamino, ese rollo de piel, y le empieza a predicar desde el punto que el eunuco está leyendo estas palabras tan bellas y tan hermosas. El pasaje de la Escritura: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la conocerá? Los rabinos no entendían de qué estaba hablando eso. Estaba hablando de Isaías, estaba hablando del pueblo. ¿De quién se estaba refiriendo aquí el profeta? Ellos no entendían, porque ellos no reconocían a Cristo. Pero Felipe, que entendía todo el plan de Dios, sabía que Isaías 53, y cuando ustedes tengan tiempo, léalo, es una palabra profética, cientos de años antes de Cristo, del Mesías, del Cristo que iba a venir al mundo, y el sufrimiento que él iba. Vamos a leerlo rapidito y los mando para la casa, disculpen. Es que esto lo quiero leer. Entiendan esto fue escrito cientos de años antes de Cristo. Una palabra profética de lo que Cristo iba a hacer en este mundo. Y dice así, capítulo 53, versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó a él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos azotado por herido de Dios y abatido. Mas él, ¿saben qué? Estas escrituras, cuando yo he orado por endemoniados y le leo esto, los demonios los vuelven locos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Dale un aplauso a Cristo. Termino con esto. ¡Qué casualidad! ¿Saben cuántos capítulos tiene Isaías? 66 capítulos. Felipe se encuentra con el eunuco, le corretea, se monta en la carreta con el tipo. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! De que de 66 capítulos de Isaías, en el momento que Felipe se encuentra con este hombre, estaba leyendo una palabra profética acerca de Jesucristo. ¡Qué coincidencia!, ¿verdad? Y en Isaías, esta es una de las más fuertes palabras, porque Isaías está lleno de profecía de Cristo. Esta es una de las palabras más, porque aquí en Isaías es donde se encuentra, Isaías capítulo 9, que habla de una virgen que iba a dar a luz un hijo, y sobre él el trono, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Y ahora aquí encontramos el hombre leyendo el sacrificio de Cristo. ¡Qué bueno es Dios! El hombre lo escucha, Dios lo toca, el Espíritu Santo lo toca, y ahora en medio
un charco de agua para bautizar. Y quiero decirte que en aquel tiempo no bautizaban agüita por la cabecita. Era sumersión, porque la palabra bautizo significa inmersión, sumersión debajo del agua. Así que el charco, en medio de un desierto, tenía que ser lo profundo para meter al eunuco y bautizarlo de cabeza a los pies. Y cuando, fíjese, todo lo que le tiene que haber predicado Felipe en ese viajecito, no sabemos hasta dónde llegó Felipe. La cosa es que en todo ese camino Felipe le habla de todo, hasta del bautismo le habla. Y cuando el hombre ve aquel charco de agua, que yo creo que el Espíritu Santo se lo puso en el camino, porque para Dios no hay nada imposible. Luego, Él seca y abre. Él es el que abre fuente y cierra fuente. En medio de aquel desierto. ¡Ay, qué casualidad! Un lugar para bautizar, una tira de bautismo cuando lo veo. ¡Gloria a Dios! El eunuco mira a Felipe y le dice: ¿qué me impide a mí para ser bautizado? Entiendan que este eunuco era rechazado por la religión. Él no podía participar de ningún rito religioso. Para él, poder ser bautizado en la fe cristiana no era cualquier cosa, era algo serio. ¿Qué me impide ser bautizado? Y aquí está. Y Felipe le dice: si has creído de todo corazón, nada te lo impide. Y él declara: sí, he creído que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo bautizó. Y cuando salió del agua, dice que el Espíritu Santo se llevó a Felipe 22 millas de distancia. Felipe tomó 3 días, 4 días caminando para llegar a este encuentro. Cuando Dios quiere hacer las cosas, las hace. Y ahora el Espíritu Santo agarra a Felipe, como en las películas de Star Trek. A mí me encantan los Star Trek. De repente está Felipe ahí. Y aparece 22 millas de distancia. Qué grande Dios. Mira, hermano, Dios, no me digas que para Dios tu situación no es imposible. Nunca digas que es imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Él hace lo que le da la gana. Y Él siempre se glorifica. Y Él siempre se sale con la suya. Bendito sea el nombre de Dios. Tú no eres el que tienes la última palabra en tu vida. Él es el que tiene la última palabra en tu vida. Y mejor obedecerlo desde ahora, para evitar que en vez de tomar el camino derechito, te des tantas vueltas de cielo. ¿Cómo uno concluye esto tan hermoso? ¿Cómo uno concluye esto tan hermoso? Lo único que quiero decirte, mi amigo, mi amiga, que me escuchas, es que Dios te ama tanto, que si tú estás aquí en esta mañana, oyendo este mensaje por la radio, viendo los videos por YouTube o donde sea, si tú estás viendo esto y oyendo esto y estás aquí en esta mañana, no fue coincidencia. Dios estaba orquestando y planeando este momento para que un día tú oyeras esta palabra y que hoy fue el día de salvación. Si hoy oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Ábrela y recíbelo como tu Señor y Salvador. Este etíope era un religioso, pero no estaba convertido. Tenía religión, creía en Dios, pero no estaba convertido. ¿Entiende eso? ¿Sabe lo interesante? Dice la tradición que ese etíope regresó a Etiopía, que la reina, la Candace, se convierte a Cristo. Y él fue el misionero que Dios usó para regresar a Etiopía, para que allí conociera el mensaje de Cristo. ¡Qué grande Dios! Todo Dios lo tenía planeado. Todo Dios lo tenía planeado. Él ya veía a la Candace arrodillada aceptando a Cristo. Ya Dios lo tenía todo planeado. Había un plan divino. Hay un plan divino que rige y controla y dirige nuestras vidas. Créelo. Créelo. Aunque en este momento estés en el desierto de Gaza, aunque en este momento estés pasando por una sequía, una vida árida,
problemas por doquier y los vientos secos, calurosos del desierto te estén pegando en tu mejilla y tú dices: yo acabo de venir de Jerusalén de adorar a Dios, ¿y por qué ando en este desierto? No te preocupes, que el que tiene la última palabra es papá. Amén. Que por ese camino ella tiene la solución, que por ese camino ella tiene la respuesta, que por ese camino por el cual tú andas, porque eres sincero y estás buscando de Dios, en ese desierto el Señor abrirá sendas en el desierto y ríos en la soledad. Cabeza bajada y ojos cerrados. ¿Su pastor predicó hoy o no predicó? Amén. Ok. Yo no sé qué desierto tú estás pasando en esta mañana. ¿En qué situación te encuentras? Ese Onú era un hombre defectuoso. Y quizás tú digas: ¿cómo Dios se interesa en mí si yo soy una persona llena de tantos defectos? No te preocupes, que aunque la vida te ha castrado, aunque la vida te ha herido, aunque estés en el desierto, aunque de tu vida se ha cortado lo que más te duele, si Dios lo ha permitido, lo que por un lado la vida te quita, por otro lado Dios te lo da, y lo que da es mucho mejor que lo que te quita. Ay, Dios mío, que la presencia de Dios está aquí tan fuerte. Tengo una unción encima. Dios mío, sé que el Espíritu Santo está ministrando aquí en esta mañana. Gracias, Señor, la gloria es para ti. Hay personas aquí adoloridas, lastimadas por la vida, personas que se han preguntado: ¿le importo yo a Dios? Personas despreciadas por otros, pero que no eres despreciado. Serás despreciado por otros, pero no por Dios. Hay un Dios que corre detrás de ti. Hay un Dios que te corretea porque te ama, y Él no tiene pena. Fíjese cómo Dios es. ¿Tú sabes qué? A veces uno se pierde bendiciones porque no se quiere humillar. Dice: yo a ese no me lo humillo, ya a ese no me lo humillo. A veces uno tiene que corretear lo que uno ama para ganárselo, porque de eso se trata el asunto. El amor te persigue y te conquista. No hay poder que más nos conquiste que el amor de Dios y el amor de alguien. Déjate conquistar por Dios. No seas arisco, no seas duro de cerviz. Por tu dureza de corazón no llegues a perder una bendición que Dios te quiere dar. Dios quiere bendecir tu vida, quiere sanarte, levantarte, salvarte. Él quiere hoy que tú le entregues tu vida a Cristo. Si en esta mañana quieres entregarle tu vida a Cristo, ahí donde está, repite estas palabras conmigo y dile: Señor Jesucristo, esto está tremendo aquí. Señor Jesucristo, yo te pido perdón por mis pecados. Sé que soy pecador y necesito perdón. En esta mañana te abro la puerta de mi corazón, díselo, y de mi vida, y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por salvarme y limpiarme de toda maldad. Lléname, séllame y bautízame con tu Espíritu Santo. Y si tú le entregaste tu vida a Cristo hoy, ahí donde está, levanta la mano. Yo quiero orar por ti. Habrá alguien en esta mañana que dice: yo le entregué mi vida a Cristo en esta mañana. Hoy yo quiero tener a Cristo en mi vida. Yo necesito a Dios en mi vida. Levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Habrá alguien que por primera vez, nunca había hecho esta oración, y que por primera vez acepta a Cristo. Dios te bendiga, mi hija. Puestos de pie, amados. Yo quiero orar por ti. Si tú en esta mañana te sientes como ese negrito, todo chamusqueado por la vida, en un desierto, y te han cortado lo que más tú quieres, y estás sufriendo y no sabes cómo vas a resolver tu problema, pero tú amas a Dios y estás buscando de Dios, y tú necesitas